puede ingresar aire a la cavidad y esto resulta pues teniendo un mecanismo compresivo y no solamente constituyendo la potencial entrada también para ciertas infecciones. Y además de esto, se produciría una salida de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Una fuga de líquido cefalorraquídeo a través de estas fisuras, fracturas o soluciones de continuidad craneales. En un estadio crónico se pueden generar incluso fístulas cavernoso-carotídeas, ¿no? Donde va a haber una disrupción de las paredes vasculares y la arteria carótida que va a atravesar la zona de transición entre fosa anterior y fosa media a nivel del agujero rasgado anterior se comunica lógicamente por contigüidad con el seno cavernoso y pueden producirse este tipo de fístulas. El hemotímpano, ¿no? En la valoración del conducto auditivo, estos signos típicos de las fracturas de base de cráneo, fosa posterior, que comprometería la apófisis mastoides con el signo de Bato, y la equimosis periorbitaria o los conocidos como ojos de mapache, ¿no? En las fracturas del piso o fosa anterior de la base de cráneo. Entonces estos son signos indirectos de que ha sucedido pues a través de una fractura, una extravasación hemática y por qué no salida de líquido cefalorraquídeo incluso a nivel de las fosas nasales a través de la lámina cribosa fracturada o a nivel de y esto sería pues la rinorraquia y la otorraquia, salida del líquido cefalorraquídeo a través del conducto auditivo, ¿no? Por una fractura de la base de cráneo. Entonces las colecciones hemáticas pueden tener asientos diferentes, ¿no? Según su topografía y según su mecanismo de producción, como hemos visto en neuroimágenes. El hematoma epidural, que va a decolar el espacio peridural, donde se encuentra el recorrido de sobre todo la arteria meningia media, que es la que tiene mayor recorrido peridural, dejando incluso la huella en los huesos temporal y sobre todo el hueso parietal con la famosa hoja de higuera, ¿no? Entonces cuando existe una fractura craneal a este nivel y que pueda comprometer las ramas, alguna o varias ramas del recorrido de esta arteria meningia media, se produce pues extravasación hemática y decolación de ese espacio virtual peridural, ¿no? La progresión es rápida, se dice que pues tienen más o menos alrededor del 10% de los traumatismos graves, ¿no? Que lógicamente conllevan a fractura craneal y su necesidad quirúrgica es imperiosa, ¿no? Entonces generalmente hay una necesidad quirúrgica urgente o de emergencia porque puede comprometer hasta la vida del paciente. Otro tipo de hematoma son los subdurales, ¿no? Estos tienden a instalarse de forma un poco más larvada, menos abrupta. El mecanismo directo inclusive no necesita tener alta intensidad, siendo el grupo etario de adultos mayores el más frecuentemente afectado. Y estos a veces no tienen un antecedente de un traumatismo de alta energía. A veces se caen, se golpean la cabeza, o a veces un resbalón con, digamos, una sacudida del cuello y la cabeza sin un impacto directo sobre el cráneo, puede generar este tipo de sangrado que se colecta, digamos, a expensas de los vasos venosos en el espacio subdural y va incrementando paulatinamente en volumen, de tal manera que a veces puede pasar desapercibido, ¿no? Algunos son asintomáticos, o cuando genera ya algún nivel de compresión del parénquima encefálico, según su localización y su extensión, generará algunos síntomas, ¿no? Desde síntomas motores como las hemiparesias, hemiplegias, alteraciones pupilares, ¿no? Sobre todo si son hematomas grandes, alteración de conciencia también si los hematomas son grandes. ¿Por qué? Porque pueden ir desplazando la línea media como en esta tomografía que están observando, y en estructuras diencefálicas y sobre todo del tronco encefálico ir comprimiendo estructuras que tienen que ver con el estado de vigilia, por eso que pueden presentar alteración de conciencia, ¿ya? Entonces, de ahí que
en proporción al volumen del sangrado, la morbimortalidad puede resultar siendo significativa. Y cuando el hematoma subdural no ha sido diagnosticado de forma temprana, oportuna, cuando cursan con pocos síntomas, es decir, son oligosintomáticos, entonces puede pasar desapercibido, ¿no? por el mismo paciente o por su entorno. De tal manera, cuando el paciente empieza a presentar algún cambio en la personalidad, cambios sutiles, suelen acudir a la consulta y haciendo la anamnesis resulta que hay un antecedente alrededor de un mes antes, alguna caída, quizás no muy trascendente, sin pérdida de conciencia en el momento del traumatismo, pero que fue el punto de partida para la producción de un hematoma subdural. Y si nosotros evaluamos con una tomografía, podemos apreciar que la densidad hemática que estaba presente en un hematoma subdural agudo, pues por el metabolismo habitual de la sangre, de la degradación de todos sus componentes, va a tornarse en una densidad menor, inclusive respecto al parénquima encefálico, ¿no? Entonces, este es el ejemplo de un hematoma subdural crónico. Y aquí podemos observar todavía vestigios de sangre, ¿no? Este estaría pues en un estadio subagudo, ¿no? Así es como más o menos se ve. Y apreciamos que el parénquima cerebral está siendo parcialmente desplazado. Seguramente este paciente, si bien no tiene síntomas muy claros, muy, digamos, aparatosos, con una gran discapacidad neurológica, pero sí algo ha ido cambiando. A veces cambia su personalidad, trastorno afectivo, ¿no? Se tornan un poco apáticos, abúlicos, ¿no? Y en algunos otros casos incluso pueden presentar crisis convulsivas, ¿no? De inicio focal, generalización, etc. Entonces el tratamiento, cuando sobre todo el volumen es considerable y da síntomas neurológicos o manifestaciones neurológicas, el tratamiento es quirúrgico. En algunos hematomas que son laminares, que no generan síntomas, inclusive en algunos casos suelen diagnosticarse como hallazgos, ¿no? Como un hallazgo. Entonces, si no da mayor repercusión en el aspecto neurológico, puede tenerse una conducta expectante, solo observación y controles posteriores. Las hemorragias que van al espacio subaracnoideo como resultado de un traumatismo sí revisten un poco más de cuidado, ¿no? La morbimortalidad también es mucho mayor y esto va en relación directa con el volumen del sangrado. Entonces se rompen venas o arterias corticales que van al espacio subaracnoideo. Entonces inclusive puede haber sangrados petequiales, ¿no? O incluso más extensos a nivel del encéfalo, ¿no? Entonces, y en algunos otros casos, por el mecanismo de alta energía, se producen lesiones axonales sin daño vascular. Lógicamente me estoy refiriendo a la lesión axonal parenquimal, ¿no? Pero que van a estar en relación a manifestaciones clínicas, ¿no? Como trastornos de conciencia, alteración de las funciones cerebrales superiores, ¿no? Del lenguaje, apraxia, etcétera. Entonces, que incluso puede tener una falta de correlación clínica con la imagen. A veces encontramos imágenes que no dan la posibilidad de tener pues un sangrado porque no se aprecia sangre o imágenes hiperdensas, ni en espacio subaracnoideo, ni a nivel parenquimal. Sin embargo, el paciente está clínicamente muy comprometido, ¿no? Entonces, en estos casos puede estar presentando una lesión axonal difusa, ¿no? Entonces, y estas lesiones axonales difusas suelen estar vinculadas con las hemorragias subaracnoideas traumáticas. Entonces, la escala de Handy-Hess nos permite valorar clínicamente cómo se encuentra este paciente, ¿no? Para que nos ayuda pues, a la toma de decisiones, ¿no? El grado 1, por ejemplo, está asintomático o puede tener leve cefalea, ¿no? Rigidez de nuca generalmente no está presente. En el estadio 1A no tiene compromiso de conciencia,
estable, pero tiene algún grado de déficit neurológico establecido, pero es mínimo. En el grado 2 está pues, con cefalea moderada severa, ya es persistente, rigidez de nuca o signos meningios producto de la sangre irritativa sobre las meninges en el espacio subaracnoideo y puede tener algún compromiso de nervios craneales. En grado 3 se encuentra ya con un compromiso del nivel de conciencia que puede estar simplemente confuso o en sopor y algún déficit neurológico focal leve. En el nivel 4 o grado 4 ya pues está en sopor moderado o estupor. Tiene un déficit focal más extenso como una hemiparesia, por ejemplo, moderada o hasta una hemiplegia, y puede tener incluso respuestas motoras anormales como la rigidez de descerebración. Y en el grado 5 pues se encuentra el paciente en coma, ¿no? Incluso de manera mucho más manifiesta la rigidez o posturas o respuestas de descerebración. Y esta es una escala imagenológica, tomográfica, que también nos marca el pronóstico del paciente, ¿no? En la escala de Fisher. Entonces, en la escala de Fisher buscamos contenido hemático sanguíneo, ¿no? Que da una imagen hiperdensa en tomografía a nivel de los espacios o del espacio subaracnoideo, que puede ser en la convexidad o en las cisternas basales. Cuando el volumen hemático es menos de 1 milímetro, ¿no? En su distribución, se dice que está en grado 2. Grado 3, cuando supera el milímetro de volumen o de espesor. Y grado 4, cuando además de la sangre subaracnoidea presenta hemorragia o hematoma parenquimal o incluso intraventricular. Siendo el grado 1 aquel en el que no se aprecia ninguna colección hemática, ¿no? Y ahí está pues asociado a su tasa de mortalidad, ¿no? Que va creciendo en la medida que haya pues mayor volumen de sangrado, ¿no? Por el riesgo incluso del vasoespasmo que tiene en los grados 3 y 4, ¿no? Con mayor frecuencia. Entonces eso nos marca un poco el pronóstico del paciente asociado a estas hemorragias subaracnoideas. Podemos tener sangrados petequiales, como ustedes pueden apreciar, ¿no? Incluso en zonas donde no se evidencia este sangrado puede existir la lesión axonal difusa a tener en cuenta. Entonces es importante correlacionar clínicamente el mecanismo de producción del traumatismo y finalmente las imágenes, ¿no? También se pueden asociar lesiones de nervios craneales por mecanismo traumático directo o por un mecanismo compresivo resultado de una lesión ocupante de espacio que puede ser un hematoma, ¿no? Y pueden afectarse cualquiera de los nervios craneales, ¿no? El olfatorio, por ejemplo, en un traumatismo craneofacial, es decir, anterior, con una disrupción de los tractos o los filetes olfatorios, como un mecanismo de cizallamiento, ¿no? Por la lámina cribosa. Y el paciente va a cursar pues, con hiposmia o anosmia, que puede ser unilateral o bilateral. Nervio óptico también a nivel de la cavidad orbitaria, ¿no? Sabemos que en la base del cráneo está atravesando el agujero óptico, que es una estructura estrecha dentro del hueso esfenoides, ¿no? Entonces, cualquier desplazamiento que comprima en su trayecto al nervio óptico puede producir alguna alteración visual, ¿no? Lo mismo que los demás nervios craneales, ¿no? En función de su recorrido y su contigüidad con otras estructuras, ¿no? Que pueden ser craneales, estructuras parenquimales cerebrales, ¿no? Que pueden ser asiento de hematomas, producción de edema y efecto de masa. Entonces, la diversidad de, digamos, de lesiones posibles sobre los nervios craneales también nos va a dar una pluralidad de síntomas, ¿no? Anosmia, rinorraquia, salida de líquido a través de la fosa o las fosas nasales, visión borrosa, escotomas, iridoplegias reversibles, ¿no? O iridoplegia postraumática, donde la afectación parasimpática suele ser, digamos, la causa de esta alteración pupilar, pero como su nombre indica es reversible,
¿no? En días o pocas semanas, ¿no? Lógicamente que va a dar pues, una visión borrosa transitoria, ¿no? Las diplopias van a estar asociadas a alteraciones de los nervios motores oculares, ¿no? Tercero, cuarto, sexto, o la combinación de ellos, ¿no? De tal manera que se producirían alteraciones de la mirada conjugada, ¿no? Hipoacusia y vértigo cuando existirá pues alguna lesión a nivel de fosa posterior que comprometa el nervio vestíbulo coclear. Tenemos esta escala que es mundialmente conocida y que se utiliza sobre todo asociado a traumatismos, ¿no? Se utiliza en otros contextos, pero ha sido, digamos, diseñada y establecida a un inicio para la valoración del compromiso neurológico en pacientes que han sufrido algún grado o algún tipo de traumatismo cráneoencefálico, ¿no? La escala de Glasgow. Entonces sabemos pues que la apertura ocular puntúa hasta 4 cuando la apertura es espontánea, ¿no? Va disminuyendo este puntaje cuando el paciente, por ejemplo, abre los ojos frente a una voz de tono alta o de tono alto. Cuando solamente abre los ojos frente al estímulo nociceptivo o doloroso, se le da puntaje 2 y la ausencia de respuesta, 1 punto, ¿no? Entonces, el mínimo puntaje que podemos obtener en la valoración de la escala de Glasgow es 1, hasta un máximo de 15, ¿no? Entonces, tenemos la respuesta verbal, respuesta motora, con sus diferentes niveles de puntuación, ¿no? En la respuesta verbal, la persona orientada, con un lenguaje coherente, obedece órdenes simples, obedece órdenes complejas, ¿no? Cuando el paciente está en confusión, algo desorientado, ya su puntaje baja a 4, ¿no? Sí emite palabras inapropiadas, digamos, pronuncia las palabras, pero es un lenguaje no finalístico, descontextualizado, ¿no? Entonces, 3. Sonidos incomprensibles, ¿no? Simplemente sonidos, se queja, grita, ¿no? Pero no articula ninguna palabra que se pueda entender, 2. Y la ausencia de respuesta verbal, 1. Para la respuesta motora es, digamos, la que consigue mayor puntaje, hasta 6, ¿no? Si el paciente obedece órdenes, pero al mismo tiempo moviliza sus extremidades, ¿no? Ya sea de forma espontánea o inducida por una orden hecha por el examinador. Si es que localiza algún estímulo nociceptivo o localiza el dolor, puntaje 5. Si no localiza el dolor, pero retira la extremidad estimulada por la nocicepción, 4. Pero si vienen estas dos respuestas anómalas, ¿no? Una de flexión de las extremidades superiores, es la postura de decorticación, 3, y la postura en extensión de las extremidades superiores sobre todo, pero va asociada a la extensión de las inferiores, es la postura de descerebración, 2. Ausencia de respuesta. Las personas que, por ejemplo, están en coma profundo, entonces no tienen ninguna respuesta, ni siquiera las respuestas anómalas puntúan. Entonces esto nos va a orientar a la toma de decisiones, ¿no? Respecto a la necesidad, posibilidad inminente de incluso intubar al paciente para proteger la vía aérea o ante la inminencia de la necesidad de asistencia ventilatoria mecánica. El cuadro clínico depende de la localización y de la extensión de las lesiones, ¿no? Si es una sola lesión, depende de su extensión. Si son múltiples lesiones, también tendrá diversidad de manifestaciones, ¿no? Que irán desde el trastorno de conciencia, que puede ser transitorio o persistente, prolongado, crisis convulsivas, epilépticas, ¿no? Algún grado de focalidad motora que puede ser de un minicuerpo o una monoplegia superior, inferior, o alteración motora de nervios craneales, alteraciones sensitivas, si es que el paciente logra brindar información respecto a
la sensación o percepción del estímulo que estamos aplicando, pues se podrá valorar. En casos de pacientes que tienen alteración de conciencia, la valoración sensitiva será muy subjetiva, ¿no? Solamente como que asociada a estímulos nociceptivos, nada más, pero ninguna otra información de precisión. Cefalea, pues es un signo constante. Y el meningismo en algunos casos, sobre todo en aquellos que ha existido pues extravasación sanguínea en el espacio subaracnoideo, ¿no? Que es el espacio donde pues el contenido hemático va a producir un efecto irritativo sobre las leptomeninges, sobre todo, que son las responsables del meningismo, ¿no? La rigidez de nuca, signo de Kernig, de Brudzinski, como estamos observando en estos gráficos. Los estudios complementarios, pues lo que tenemos más a la mano es una tomografía, que puede ser con contraste en algunos casos, ¿no? Pero la tomografía sin contraste es muy útil, sobre todo de inmediata obtención, que es lo que necesitamos, ¿no? Ganar tiempo para poder decidir qué más hacer con este paciente, ¿no? Que muchas veces está con un gran compromiso de conciencia, presentando crisis convulsivas. La resonancia magnética se reserva para casos especiales en los que, por ejemplo, en una tomografía no se evidencian lesiones a nivel del parénquima encefálico, a pesar de que el paciente presenta, por ejemplo, una cuadriparesia, ¿no? Hipotónica, con alteración de conciencia, ¿no? Y que nos haría sospechar en una lesión axonal difusa. Entonces, la resonancia nos brinda, digamos, la posibilidad de que bajo ciertas secuencias de estudio podemos determinar que hay una lesión axonal difusa. Y los estudios de vasos sanguíneos en casos especiales, ¿no? Las panangiografías. El tratamiento, como cualquier, digamos, traumatismo que comprometa además la conciencia de la persona, tenga signos de hipertensión endocraneal y todo ello, entonces las medidas generales no son ajenas del abordaje inicial. Si el paciente presenta dolor, pues lógicamente hay que disminuir, atenuar este síntoma que suele ser perturbador, ¿no? Crisis convulsivas, bueno, si ya han sido diagnosticadas, se les dará pues un medicamento anticrisis, ¿no? Lo que tenemos, digamos, accesibles, fenitoína, vía endovenosa, fenobarbital, diazepam para el momento de la crisis, o incluso en algunos casos contamos con un valproato parenteral, ¿no? Se le programará esta medicación en forma horaria, ¿no? Sobre todo que si es que ya presentó una crisis en este contexto de un traumatismo cráneoencefálico. Ahora, suele producirse edema cerebral que puede ser focal, difuso, en función del tipo de lesión, ¿no? Si es un hematoma parenquimal focal, pues el edema suele ser adyacente a este hematoma, es decir, un edema focal. Pero si es una lesión axonal difusa, un traumatismo de otra naturaleza puede generar un edema encefálico difuso, ¿no? Y de ahí que va a haber un incremento de la presión endocraneal. Y esto puede conllevar a mayor riesgo de mortalidad, ¿no? Quizás empeoramiento del cuadro neurológico y también del nivel de conciencia y la inminente muerte inclusive del paciente. Entonces, en los pacientes que no son tributarios de manejo quirúrgico, pues por lo menos con soluciones osmóticas, hipertónicas, manitol, ¿no? Podemos disminuir esta posibilidad, ¿no? De complicación de la hipertensión endocraneal. Y en algunos casos, que puede ser solamente para descomprimir ese gran edema encefálico o para, digamos, drenar, evacuar los diferentes tipos de hematomas, que pueden ser subdurales, epidurales o intraparenquimales, se recurre a la descompresión quirúrgica. Muy bien. A ver, si tuviesen alguna pregunta, alguna intervención.
nadie. Son 13 participantes, bueno, asistentes, por lo menos conectados. No sé si asistentes realmente, pero conectados somos 13, ¿no? En una pregunta, ¿todo quedó claro? Muy bien, jóvenes. Esta tarde tenemos una clase teórica.